Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Puente 4. Hoy seguimos con la segunda parte de las recomendaciones de librojuegos para el verano o para cualquier momento que penséis que tenéis el tiempo que requieren estos libros. La colección que os traigo hoy os va a encantar, que no es otra que Sandbox Series, aquí lo podéis ver, Sandbox Series, de José Tamayo. Dos libros increíbles. Por un lado tenemos El Juicio del Diablo, que es el último que salió, y por otro La Leyenda Okiri. Si queréis descubrir un mundo gigante abierto de fantasía épica o enfrentaros al mismísimo diablo cara a cara, quedaros porque este es vuestro vídeo. Antes de empezar con el vídeo propiamente dicho, me gustaría haceros unas aclaraciones sobre Ulrica. Os dejo por aquí la primera parte del vídeo, donde podéis ver cómo os recomendé toda la colección de Punto de Héroe, ya que sus autores se han puesto en contacto conmigo de forma muy amable para hacerme unas puntualizaciones que sí que me gustaría dejar aquí, y así pues por lo menos tenéis toda la información completa y no me gusta que hacer las cosas a medias. Así que nada, pedirles disculpas por los fallos que tuve y vamos a intentar dejarlo todo bien y que quede plasmado en este vídeo. Lo primero de todo es que el autor es Fernando Lafuente, no sé qué me pasó en el cerebro, pero no lo dije. Juan Pablo Fernández y Fernando Lafuente son los dos coautores de este libro y también de los otros de la colección Punto de Héroe, que por cierto me dijeron que aunque yo dije en el vídeo que la cofradía saldría como número 3, no, realmente van a salir 2 o 3 libros por el camino durante este 2026-2027 y posiblemente la cofradía acabe dentro de la colección, aunque a día de hoy no hay planes de hacer el cambio, sigue en su sella, así que si queréis haceros con la cofradía podéis comprar tranquilamente la edición de su sella. Luego las otras dos cosas que os tengo que comentar, una es del sistema de validación de los atributos o de las luchas, o cómo sabemos si superamos o no cada prueba que nos va poniendo el libro, los test. Yo realmente lo jugué en modo historia, que es sin tiradas de dados, y por eso también me bailaba un poco las cosas, me equivoqué y me fui a la forma de hacer en el Vulcanverse, que ya os explicaré de esa maravilla épica de 5 tomos, pero bueno, eso es otro vídeo y otro momento para hablar de ello. Y nada, en este libro aclararos que lo que se hace es tirar tantos dados como el atributo que tengas en cuestión, lo lanzas, mira los atributos, por ejemplo, cuerpo o mente, ¿vale? Y si tienes 2, 3, pues tiras tantos dados como el atributo que tengas, con esos resultados mires la dificultad. Si en uno de esos dados has sacado el mismo número o más, es que has conseguido superarlo, puedes aplicar también modificadores dependiendo de los objetos o de condiciones del propio texto. Y si no, has fracasado, ¿vale? Es una forma diferente y yo me rayé totalmente, así que así es como queda el tema de combates, depende del cuerpo y de la mente, si es a distancia o es cuerpo a cuerpo, y es un poco el mismo rollete, pero comparando con los valores de defensa y de las armas que tengan los otros personajes. Ya os digo que a mí no me suele gustar mucho tirar demasiados dados o liarme mucho, me gusta más lo que es la historia, así que yo lo jugué en ese modo historia que ya os comentaba, en el cual no tienes que tirar ningún dado y solo con tus atributos ya sabes si has vencido o si no. La última cosa que tengo que matizar es el tema del mundo abierto. Como veis aquí hay un mapa, ¿vale? No sé si lo veis bien, pero bueno, hay un mapa con algunas secciones. En un momento determinado, no al inicio, pero bueno, una vez pasado como el primer tramo del libro, se abre ese mapa donde tú puedes ir a cualquiera de las localizaciones y puedes ir eligiendo a cuál sitio visitar primero. Cada uno va a depender de otro, ¿vale? Porque estás reclutando a gente de cara a hacer la misión, que sería ya como el final del libro o juego. Pero sí que es verdad que yo dije que era más clásico o más lineal en ese sentido, pero era porque mi mente se había quedado un poco atascada en cómo era la cofradía, en ese manejo de los días, de los tiempos, de las mañanas, de las tardes. Bueno, es que era diferente y que sepáis que sí que tiene esa parte abierta, tiene ese mini mundo abierto que sería este mapa, que conforma este mapa. Y nada, por hacerle justicia. Ulrica es un libro que os recomiendo un montón, además acaba de salir esta edición súper chula, con nueva portada, con ilustraciones de Wargo durante el libro. Vale la pena un montón, así que nada, lo dejamos aquí y pasemos ya a Sandbox Series. El primer libro de esta colección fue La Leyenda Okiri, ya tiene creo que 2 o 3 añitos, pero la verdad que es un libro que yo lo descubrí a continuación del bucle y me dejó sin palabras. Está basado en la fantasía medieval, ¿vale? Más típica, que por eso a alguna parte les encantará a la gente o a otra no les gustará, pero bueno, que sepáis que es fantasía épica al más puro estilo Señor de los Anillos, por ejemplo. Y nada, en este libro la gracia está en que es muy libre, es un sandbox, ¿vale? Es la prioridad, está todo abierto, hay un mapa bastante grande que podéis ver aquí, donde podemos ir a cualquiera de las secciones que iremos descubriendo conforme vayamos avanzando por el mapa, por direcciones cardinales. Ya te digo, tiene un montón y tú empezarás en tu aldea, tú eres un personaje que se llama Sven, hijo de una familia humilde de granjeros, que te encuentras tranquilamente en tu casa, de repente tocan a la puerta y alguien viene a reclamarte una cosa que no te esperas y que te obliga a salir en aventura. Nada, el libro no os quiero contar mucho de lo que es la trama para que
Si os apetece, os metáis de cabeza. La leyenda Aukiri, hay que adivinar qué es esta leyenda Aukiri, por qué se relaciona con este personaje. Todo esto a través de atributos, poderes, batallas, enigmas. Hay un montón de cosas que podáis hacer. La historia principal, que une como todas las partes del libro-juego, es muy interesante. Vais a conocer 2 o 3 personajes que se os marcarán en el corazón. Vais a tener que luchar en misiones que parecen imposibles. Y aparte de eso hay un mogollón de side quests, misiones secundarias que vais a poder elegir, como pues ir a visitar a un pueblo, saber que tiene una terrible maldición o que tiene algo que no cuadra y de repente pues tienes que investigar, resolverla e incluso dar solución o no al problema, porque el tablero va a cambiar, el mundo está vivo y va a cambiar conforme a tus decisiones. Y por otra parte, cuando hagas el personaje, la magia, que es rollo rol, como veis aquí, tenemos hasta 4 personajes posibles que vais a poder elegir. Esto yo no lo he visto en muchos librojuegos y creo que es muy interesante. Luego la hoja de personajes, como veis, es bastante grande, tiene un montón de atributos, de cosas. Lo único que a mí me chirriaba un poco era el tema de los combates. Son complejos, hay como 3 zonas donde te pueden golpear, tienes que tirar dados, sumar, restar. Bueno, yo al final ya sabéis que, como os he dicho, no me acaba de enganchar mucho el tema de tirar muchos dados y hacer mucha matemática y lo juego un poco en modo historia, miro a ver si puedo o no pasar. Y en este caso, ya os digo, creo que me hice la mitad de los combates y la otra, pues bueno, ya solo viendo los atributos de los enemigos ya sabías si podías o no podías. Más o menos estuve como unas 15 horas jugando, yo creo que me duró una semana o 10 días, me lo acabé enseguida, es que es increíble todas las cosas que puedes hacer. Además mola un montón porque sí que tiene esa rejugabilidad, aunque te puedan matar, porque te pueden matar en algún momento y se supone que tienes que volver a empezar. Yo hacía alguna regla casera para volver a un punto de guardado o para empezar la misión desde antes de la muerte y así podía ir reconstruyendo sin tener que volver a empezar todo el libro juego. Pero bueno, quitando de eso, el libro ya os digo que os lo pasáis bomba, hay personajes que son muy muy divertidos de leer y momentos que se te quedan para siempre grabados en la mente. Así que nada, esta leyenda Aukiri yo os lo recomiendo mucho como primer paso. Y ahora vamos al segundo título de la colección Sandbox Series, que no es otro que, a ver que lo coja, El Juicio del Diablo. Bueno, antes de empezar con El Juicio del Diablo, y no lo he dicho en la leyenda Aukiri, pero les pasa a los dos, tanto en este libro como en el otro, veis, hay unos pequeños dados, en leyenda Aukiri están por arriba, pero José Tamayo nos ha ayudado un montón y con los diseños ya os digo que es una pasada como los ha diseñado todos sus libros. Ahora hablaremos con este. Y lo bueno es que no tienes que levantarte a tirar dados. Si eres como yo, que no te apetece tirar dados, haces así y la página que salga, ahí tienes tu tirada. Esto para mí es un acierto total y todos los libros juegos que yo juego le pido o necesitaría que llevaran. Si no, tengo una app en el móvil que tira dados, pero no es lo mismo, es mucho más divertido hacerlo con el libro. Así que nada, esto es un súper acierto. Y ahora sí que sí, vamos a ver qué contiene El Juicio del Diablo. Lo primero de todo y que llama la atención cuando abrís sus páginas es la maquetación. Tiene un diseño y una maquetación muy currada, es todo muy claro, no hay dudas de nada, todo resalta, sabes qué hay que hacer, además tiene un montón de órdenes, es un libro juego más complejo que el otro, pero es que está muy bien maquetado, muy bien pensado, absolutamente todos los detalles. Ahora os voy a enseñar la ficha del personaje, la tengo aquí, mirarla. Ficha del personaje, esta es una maravilla, yo creo que es el mejor diseño de ficha de personaje que he visto nunca. Porque como podéis ver, todo cabe en una especie de marcapáginas, es una hoja que se dobla y queda en marcapáginas. Aquí, bueno, veis mis cosas, cómo ha quedado mi personaje. Además tiene puestos atributos en los lados para que con un clip podáis sumar y restar, para que no haga falta una goma. Nada, aquí José acierta 100% en todas las decisiones que toma y mejora la fórmula de la leyenda Aukiri y la lleva a un nivel superior. En El Juicio del Diablo, como os decía, se deja de lado la fantasía épica, se deja de lado las ambientaciones más clásicas de los librojuegos y tenemos ante nosotros un libro que no tiene absolutamente nada que ver con el resto. Después del bucle, para mí es también de los mejores, un top 1 seguro, sin duda. Y la historia o la idea es que tú acabas de morir, tú te llamas Milo, ¿vale? Eres este personaje de aquí. Y empieza el libro juego tal cual, estás en el infierno y tienes que llegar a ver al demonio, a Lucifer. Cuando llegas a él, que es bastante jodidito, que ya os digo que eso fastidia un montón llegar hasta ahí, incluso te pueden matar 2 o 3 veces en el propio infierno. Cuando llegas a Lucifer, te va a proponer un trato. ¿Por qué no te ganas otra vez esa libertad? ¿Por qué no te ganas volver a la vida? Pero te lo voy a hacer difícil. Vas a reencarnarte en 4 personajes, ahora os contaré cómo, y vas a vivir sus vidas. Vas a intentar llevarlas al máximo y intentar que esos personajes no mueran. Si lo consigues, habrás vencido al diablo y conseguirás tu objetivo, y si no, se queda contigo para toda la eternidad. Bueno, como veis, el inicio es espectacular. Los 4 personajes están aquí, ¿vale? Los tengo aquí apuntados, son estos 4 personajes. Y lo bueno que tiene este libro juego es que no penaliza la muerte como en el otro. Aquí, cada vez que mueres, te reencarnarás en otro personaje.
La historia, el hilo conductor, digamos que es el mismo o parecido, pero cada personaje tiene sus propias aventuras y su historia, digamos, personal. El primer personaje, que es Kenzo, es el de la historia más larga, es el más complejo y el que más, digamos, más tiempo vas a estar. Luego pasaremos al cuerpo de una policía, Jennifer Draven, luego a un boxeador, Eric Hale, y finalmente a un niño, Charlie Morgan. Lo bueno es que todas las historias están interconectadas y lo que hagas en una va a afectar a la otra. Entonces, esto abre múltiples millones de posibilidades, tiene una rejugabilidad altísima y la verdad es que se disfruta mucho. Llegas a estar jugando y deseando que te maten para poder ver al siguiente personaje. Es una cosa increíble. Ahora, ya también os digo, este juicio del diablo no es tan fácil, no está guiado, no es una cosa que sepas todo el rato hacia dónde tienes que ir. Vas a tener que darle al coco, que pensar. Tiene un montón de enigmas, un montón de claves. No hay nada dado por hecho, que para mí es un acierto totalmente también. Y es que te va a tocar pensar, tomar un montón de apuntes y arriesgarte. Tiene momentos espectaculares donde solo tienes una opción, hay que elegir. Si aciertas, continúas, y si no, vas a tener que morir, abandonar el personaje, seguir con otro después de todo el curro. Bueno, es increíble, ya te digo, a mí este me ha gustado mucho, yo creo que es mi libro juego preferido, con el bucle, para mí son los modelos a seguir, ¿no? El top del top. Otro de los aciertos del juicio del diablo es que no tiene tiradas de lucha, no tiene combates como tal, hay tiradas de atributos, muchas veces tienes tú que elegir qué atributo piensas que será el mejor, si la empatía, si el engaño, ¿vale? Todas estas cosas dependiendo del personaje, y lanzas los dados, pero no hay combate como tal, no te resta, no te suma, no tienes que perder mucho tiempo ahí, que para mí eso, como os venía comentando, también le da más puntos. Y lo bueno que tiene es que todas tus tiradas, todas tus decisiones tienen una consecuencia. No hay éxito y fracaso, sino que tienes todos los puntos intermedios, y eso también lo dota de muchísima riqueza. Como veis, es un tochazo, ¿eh? Tiene 1400 secciones, más de 1400 secciones, casi, no, 1500. La verdad es que es un libro-juego con una historia muy profunda, con todo tipo de detalles, con mimo, con cuidado. Se nota que aquí se ha aprendido de los errores del pasado y se ha mejorado la fórmula en todo. Así que la verdad que no puedo decir mucho más que no sea comprároslo ya. Aprovecho este vídeo antes de acabar para deciros que José Tamayo hace poco escribió en el Telegram, que hay un Telegram de librojuegos que es muy interesante, que os recomiendo un montón que lo busquéis y os unáis a la comunidad, y nos dijo que ya estaba preparando su nueva obra, Antropomorfo 1808. Título muy sugerente al cual seguiremos la pista. Y a ver si tras el verano por fin puedo quedar con José para hacer la entrevista. Él se ha ofrecido, ya se ofreció hace tiempo, y la verdad que no ha sido imposible cuadrar por mi parte. Llevo una vida un poco desastrosa últimamente, pero bueno, yo creo que para después de verano, septiembre o octubre, poder daros esa entrevista que me hace mucha ilusión de hablar con él y que nos cuente qué está preparando y cómo hizo estos libros. Y nada, y con todo esto acabamos las recomendaciones de librojuegos. Si vosotros habéis leído alguno que os guste, que os emocione y que también penséis que sea interesante para el resto de la comunidad, dejadlo en los comentarios. Yo como extra os doy 2 títulos que no han salido aquí por falta de tiempo, pero que también son muy interesantes para el verano. Si queréis algo rollo de Witcher, fantasía épica oscura, grimdark, tenéis El Vagabundo del Norte, que es una pasada por todo lo que me está llegando, yo aún no lo he podido catar. Y si queréis un librito chiquitito que sea fácil y que lo juguéis en un momento, tenéis el libro Juego de la Bruja de Susella, que también os recomiendo. Ese se juega en 3 días, en 2 días. Pero bueno, os dejo ahí las 2 imágenes de los 2 libros por si os interesa. Y nada, eso es todo. De momento creo que tenéis recomendaciones de sobra. Volveremos en septiembre. Ahora en verano cerramos la paraeta, cerramos la persiana para descansar, recuperarnos, recargar esas pilas que nos hace falta. Y en septiembre, mucho más y mejor en Puente 4. Nos vemos en el siguiente.